Muy bien. Ahora ya estamos en el curso de física. El tema que vamos a desarrollar es movimiento rectilíneo uniforme, cuyas siglas son MRU. ¿Qué significa MRU? Movimiento rectilíneo uniforme, primera parte. ¿Listo? Bien, muchachos. Muy bien, entonces este movimiento es la primera vez que ustedes lo van a ver en su vida. Es el movimiento más sencillo que existe dentro de las ramas de la física, dentro de la cinemática, así se llama esta rama de la física. ¿Ya? La cinemática se encarga de estudiar a todos los cuerpos en movimiento, ¿correcto? Y una de los grupos de la cinemática es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver los conceptos que están ahí. MRU, ¿qué significa? ¿No? Movimiento rectilíneo uniforme, ya sabemos que eso significa MRU. Vamos a ver su definición. Bueno, el movimiento rectilíneo es el movimiento en el cual el móvil describe una trayectoria en línea recta. Nos detenemos ahí un momento. ¿Qué significa? Bueno, el móvil que va a ejecutar ese tipo de movimiento no va a doblar en ningún instante. Tampoco va a subir, tampoco va a descender. Siempre va a moverse en línea recta. ¿Correcto? Por eso se llama movimiento rectilíneo. Ahí está entonces la explicación, el por qué se llama movimiento rectilíneo. Su trayectoria es una línea recta. ¿Y por qué se llama uniforme? Veamos. Se desplaza recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. Bueno, a eso se debe la uniformidad, ¿no? Pero también no solo se limita a recorrer distancias iguales en tiempos iguales, sino que la rapidez con la cual se mueve el objeto siempre va a ser la misma. Por ejemplo, acá tenemos una esferita que está moviéndose y se ha tomado 4 tiempos de su movimiento, ¿no? Cuando inicia y cuando finaliza. Notamos que por cada segundo la esferita avanza 3 metros. En el siguiente segundo, que también pasa un segundo nada más, sigue avanzando 3 metros. O sea, por cada segundo va avanzando 3 metros. ¿No? Entonces, ahí se desplaza recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. Es decir, si se mueve 2 segundos, va a avanzar 6 metros. ¿Correcto? Date cuenta nada más de la proporción. ¿Qué más, profesor? Notamos que su rapidez siempre va a ser la misma, ¿ya? Y eso siempre se va a cumplir, muchachos. La rapidez con la cual inicia su movimiento va a ser la misma con la cual finaliza y con la cual está en cualquier momento. Por ejemplo, si su rapidez con la cual inicia es 100 metros por segundo, va a finalizar con 100 metros por segundo. En cualquier momento va a tener la misma rapidez de 100 metros por segundo. Por eso se dice que la rapidez es constante. Cuando la rapidez es constante, el movimiento se llama uniforme, porque hay uniformidad. Recuerden, un sinónimo de uniformidad es constancia, ¿no? ¿Correcto? Entonces, muchachos, ahora sí podemos resumir el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa? Bueno, significa que, con un ejemplo, un cuerpo va a tener movimiento rectilíneo, describiendo una trayectoria recta, y uniforme porque su velocidad no va a cambiar, o su rapidez en este caso, no va a cambiar, va a ser la misma. Bueno, tampoco cambia la velocidad. Ya usted sabe qué significa velocidad y qué significa rapidez. Ninguno de los dos cambia. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver acá las ecuaciones. En física vamos a utilizar la palabra fórmula o también la palabra ecuación. Ya es lo mismo. Las ecuaciones del MRU son 3, pero nosotros, como estamos en primer año de secundaria, vamos a aprender todavía 1. ¿Sí? ¿Cuál es ese 1 que vamos a aprender? Muy bien, acá tenemos una esferita que se mueve con una velocidad v, ¿no? Inicia con una velocidad v y termina con la misma velocidad v, es decir, su velocidad es constante. Va a avanzar una distancia d en un tiempo t, ¿correcto? El tiempo se designa con la letra t.
¿Qué se cumple? Que la distancia va a ser igual al producto de la velocidad multiplicado por el tiempo. ¿Correcto? En este caso, la distancia y el espacio son iguales. ¿Ya? Vamos a ver más adelante en los problemas cómo se diferencia. Y muy bien, profesor, si yo quiero hallar velocidad, bueno, vamos a utilizar este triángulo, ¿no? Voy a cubrir la velocidad y veo que distancia con tiempo se dividen. O si quiero hallar tiempo, divido distancia entre velocidad. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, hay que ver sus unidades, pues, de cada uno de los parámetros que hemos visto. Son 3 parámetros: distancia, velocidad o rapidez y tiempo. La distancia se representa con la letra D, ¿no? Significa distancia recorrida y se va a medir generalmente en metros, aunque también se puede utilizar kilómetros. Pero lo correcto o lo más utilizado, mejor dicho, es el metro. La velocidad o rapidez, ¿no?, del móvil se va a medir en metros por segundo. Fíjese cómo se relaciona. Si la distancia está en metros, la velocidad o rapidez debe estar en metros por segundo. Significa que t, que es el tiempo, debe estar en segundos. Fíjese usted cómo se relacionan las 3 unidades. Metro para la distancia, segundo para el tiempo y metros por segundo, así se lee, metros por segundo. En realidad es metros entre segundo, ¿no? Pero se lee así, metros por segundo. Ojo, no se está multiplicando por si acaso. Así se lee. ¿Sí? Ahora, profesor, ¿y si la distancia está en kilómetros? Ah, si la distancia está en kilómetros, el tiempo nos van a dar en horas. ¿Y qué significa que vamos a hacer con la rapidez? Ah, lo vamos a medir en kilómetros por hora. ¿Correcto? Muy bien. Acá justamente vamos a ver las equivalencias. Si nosotros vemos que estamos trabajando con kilómetro, con metro o con hora, ¿no? Hay que saber sus equivalencias. Un kilómetro contiene a 1000 metros. Una hora contiene 60 minutos y un minuto contiene a 60 segundos. Significa que una hora contiene a 3600 segundos. No te olvides de esas equivalencias. Si nosotros queremos transformar metro a kilómetro, ahí está. Si queremos transformar hora a segundo, ahí está. O minuto a segundo, ahí está. ¿Sí? Pero también debemos nosotros aprender a transformar las unidades de la velocidad o rapidez. Profesor, si yo quiero pasar kilómetros por hora a metros por segundos, ¿qué debo hacer? Bueno, ese kilómetro por hora que te dan, lo vas a multiplicar por 5 y lo vas a dividir entre 18 y el resultado va a ser metros por segundo. Ejemplo, 72 kilómetros por hora. ¿A cuánto equivale en metros por segundo? Allá, si tengo 72, simplemente al 72 lo multiplico por 5 y lo divido entre 18. 72 por 5 entre 18 me va a dar 20. Es decir, 72 kilómetros por hora equivale a 20 metros por segundo. ¿Correcto? Y si quiero hacer al revés, bueno, si quiero transformar metros por segundo a kilómetros por hora, hago lo contrario. Multiplico por 18 y divido entre 5. ¿Siempre va a ser por 5 y entre 18 o al revés? Sí. ¿Por qué, profesor? ¿Sabes por qué? Por lo que hemos visto anteriormente, por las equivalencias. Se trabaja con el 1000 y con el 3600, pero si tú simplificas te va a quedar 18,5. ¿Ya? Muy bien. Importante, la velocidad del sonido, ¿no? O sea, cuando nosotros emitimos un sonido, este va a viajar a una velocidad que es aproximadamente de 340 metros por segundo. Eso en nuestra realidad, en nuestro ambiente no ocurre. Por ejemplo, si usted grita y quieres que el vecino te escuche que está al frente viviendo, el sonido que tú emites o usted emite no va a viajar a 340 metros por segundo. ¿Por qué, profesor? Entonces acá dice que la velocidad del sonido es 340 metros por segundo. Esta velocidad generalmente es un aproximado, no es exacto. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos ver las cantidades exactas, bueno, eso ya implica, pues, tener ciertos conocimientos, ¿no? Y que lo vamos a averiguar, no te preocupes, ¿ya? Pero este es el promedio de la velocidad del sonido en el medio ambiente. A esta velocidad se le conoce como Mach, ¿correcto? O sea, un Mach equivale a 340 metros por segundo. Por ejemplo, a los aviones, su velocidad se le mide en Mach, a los aviones de combate, por ejemplo. ¿Correcto? Otro cuerpo
que debemos conocer su velocidad es el de la luz, ¿no? Que es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. En otras palabras, es 300.000 kilómetros por cada segundo, ¿ya? O por cada, sí, 300.000 kilómetros por cada segundo va a viajar la luz. En otras palabras, la luz que viene del Sol, para llegar a la Tierra, demora más o menos 8 minutos, haciendo un cálculo. Es decir, si el Sol desaparece, nosotros nos damos cuenta 8 minutos después. ¿Correcto? Ve lo interesante que es la física, ¿no? Muy bien. Esta velocidad de la luz, ¿no? De 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Es así en el vacío, o sea que no haya presencia de aire ni de viento, ¿no? Evidentemente es lo mismo para nosotros, ¿correcto? Debe estar en el vacío para que esta velocidad se cumpla. Muy bien, muchachos, vamos a ver los problemas ahora sí. Fíjate lo sencillo que son los ejercicios. Vamos a ver los ejercicios. Observe aquí, por favor. Tenemos, a ver, determina el recorrido del móvil desde A hasta C. Bueno, acá está el móvil, inicia en A y termina en C. Nos piden hallar el recorrido. Ojo, el recorrido. Bueno, este problema tal vez es familiar para ti, ¿no? ¿Qué es el recorrido? Bueno, es la trayectoria o es la longitud de la trayectoria que describe, ¿no? Si vemos nosotros, el móvil primero va desde A hasta B, o sea, esta línea verde, y luego va desde B hasta C, esta otra línea verde. Lo que recorre el móvil son las líneas verdes en sí. ¿Correcto? Entonces, si nosotros queremos hallar el recorrido, vamos a tener que sumar las longitudes de las líneas verdes. Es decir, sumamos 5 más 6. Y eso va a ser el recorrido o espacio, también se le dice. ¿Cuánto es esa suma? 11 metros. Listo, se acabó. Sencillo. ¿Te das cuenta? Claro que sí. Entonces, el recorrido es la longitud de la trayectoria, se simboliza con la letra E. Pero, si nosotros queremos hallar otra cosa, como en el problema 3, acá van a cambiar las cosas. Fíjate acá, nos piden determinar el módulo del desplazamiento. Desplazamiento y recorrido son totalmente diferentes. ¿Sí? Acá nos piden el módulo de desplazamiento del móvil, desde A hasta C. En el problema anterior, si nos hubiesen pedido el recorrido, hubiese sido 3 más este 3. La respuesta hubiese sido 6. Pero acá no nos piden recorrido, sino nos piden el módulo del desplazamiento. ¿Qué cosa es el desplazamiento? Bueno, recuerda que el desplazamiento es un vector. Ahí está el vector de color rojo. Bueno, lo he hecho acá para no confundirnos con la línea desde A hasta C. Ya, este vector está en la línea de A hasta C. Lo he hecho ahí, para que tú lo puedas observar. Este vector de color rojo se llama vector desplazamiento. Entonces, el desplazamiento es un vector, ¿correcto? Su módulo, o sea, su tamaño, se llama distancia y se simboliza con la letra D. En otras palabras, nos están pidiendo la distancia, ¿correcto? Repito, módulo del desplazamiento significa distancia, ¿sí? Desde A hasta C. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y cuál es la distancia de A hasta C? Ah, facilito, profe. 4 metros, ¿no? Ya me estaba adelantando ya. 4 metros. ¿Te das cuenta la diferencia entonces entre distancia y espacio recorrido o recorrido nada más? ¿Mm? Importante. Vamos al siguiente problemita. Acá sí vamos a aplicar ya las fórmulas, o la fórmula, mejor dicho, muchachos. Si un caballo de carrera avanza 300 metros en 15 segundos, calcula la rapidez si realiza un MRU. Es decir, el caballo se va a mover efectuando movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿qué debemos conocer para hallar la rapidez del caballo? Bueno, debemos conocer los datos, ¿no? ¿Qué datos tenemos en el problema? Ah, fácil, profesor, la distancia. ¿Qué distancia avanza el caballo? 300 metros, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que 300 metros es distancia? Porque la distancia se mide en metros, ¿no es cierto? Y 15 segundos, ¿qué cosa es, profesor? Es el tiempo, pues el tiempo se mide en segundos, minutos u horas. En este caso estamos en segundos. ¿Qué nos piden hallar? La rapidez, V, o velocidad lo llaman algunos. Ya sabes que no son iguales, ¿eh? Pero en este caso sí vamos a asumir que son iguales.
Bien, muchachos, ¿cómo hallo yo esta rapidez? Bueno, con la fórmula, ¿no es cierto? Claro, bueno, faltó acá la tilde, a veces la computadora no lo lee, van a disculpar. ¿Cómo era la fórmula? Ah, o la ecuación. Claro, distancia era igual a velocidad por tiempo. Antes de aplicar, antes de reemplazar, antes de aventurarte a reemplazar, yo sé que estás emocionado. Ten cuidado en las unidades. Ojo, el metro trabaja con segundo, ¿ya? Tienes que asegurarte de que eso se cumpla. Si acá la distancia hubiese estado en kilómetros, el kilómetro no puede trabajar con segundo, sino el kilómetro trabaja con la hora, ¿correcto? Entonces hay que fijarnos siempre en las unidades. Como aquí concuerda, ¿no? Las unidades en el sistema internacional, entonces reemplazo nada más, pues. La distancia es 300, la velocidad es v y el tiempo es 15. El 15 está multiplicando al v. ¿Cómo pasa al otro lado? Dividiendo. ¿Y cuánto sería esa división? 20. Entonces la rapidez sería de 20 metros por segundo. ¿Qué significa 20 metros por segundo? ¿Sabes qué significa? Lo siguiente, ve. Que el caballo va a avanzar 20 metros en cada segundo. Eso es lo que significa, o así se interpreta la rapidez. Avanza 20 metros en cada segundo. Yo te pregunto, ¿tú podrías avanzar 20 metros en cada segundo? Difícil. Es una velocidad muy alta, ¿no es cierto? Ni corriendo lo vas a poder hacer. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a ver entonces el siguiente ejercicio. Problema 9. No estoy haciendo los problemas anteriores porque son más sencillos. Ya, eso ya para tu tarea va a quedar más sencillo. Estoy haciendo problemas más interesantes. Fíjate acá. 9 dice, si el chofer de un camión desplaza su vehículo con una rapidez constante de 100 metros por segundo, ¿cuántos metros recorrerá después de 4 segundos? Bueno, vamos a los datos, muchachos. ¿Qué datos tenemos del problema? Ah, la rapidez. ¿Cuánto vale? 100 metros por segundo. Ahí está, 100 metros por segundo. ¿Listo? Ahí está la rapidez. ¿Cuántos metros recorrerá? Bueno, no sabemos, ¿no? ¿Nos dan el tiempo? Sí, ve. ¿Cuánto vale el tiempo? 4 segundos. Ahí están, 4 segundos. La distancia es lo que nos están pidiendo, ¿no? O sea, ¿cuántos metros recorrerá? Significa qué distancia va a avanzar, en otras palabras. ¿Listo? Fórmula, muchachos. Hay una memotecnia que acá ayuda. Ya se dice debet, ¿correcto? No pongan nada en su pantalla, muchachos. Yo sé que están emocionados. Yo sé que están emocionados y me da gusto. No, la distancia sería velocidad por tiempo, 100 por 4, sería 400 metros. Ahí está. Muy bien, muchachos, los felicito. Último problema. Ya. Este problema es bastante interesante. Fíjate, es el problema 10. Lo he escogido porque es muy interesante. Determina la resta de los módulos de los respectivos desplazamientos de los móviles si las trayectorias son circunferenciales. Muy bien. Ojo, ¿qué te piden? El módulo del desplazamiento. Ah, entonces el problema está fácil. ¿Por qué? Acá tengo dos esferas, uno que parte del punto A y el otro, bueno, se supone que parte del punto B. ¿Dónde se van a encontrar? En el punto C. O si quieres, B parte del punto, este puntito acá donde están los dos, de ahí va a partir, como quieras, ¿ya? Vamos a ver la solución. Como nos piden desplazamiento, ¿tú te recuerdas que era el desplazamiento? Claro, era el vector que une el punto de inicio con el punto final. Es decir, esta esfera, vamos a suponer que su desplazamiento sea toda esta línea, ¿no? La línea de color rojo. Mientras que de la otra esfera B, ¿ya? Vamos a llamarlo distancia 1, el tamaño del vector de desplazamiento se llama distancia, ¿no? Su módulo. Ahí está. Mientras que de la otra esfera B, esta va a ser su vector de desplazamiento, ¿no es cierto? Claro que sí. Y a él le vamos a llamar distancia 2. Acá ya tengo los desplazamientos, muchachos, ya. ¿No? Mira, ¿ve? Los desplazamientos para la esfera que se mueve en esta semicircunferencia chiquitita es el vector rojo. Mientras que la esfera que se mueve en esta semicircunferencia más grande es el vector verde. Tenemos que hallar el tamaño nada más de esos vectores y tendremos ya el módulo del desplazamiento. Bien, un poco de geometría. Si el radio vale 4 en la esfera chiquitita, ¿cuánto será su diámetro, no? Porque este es el diámetro, ¿sí o no? Claro. ¿Sí? Vamos a llamarle ahí el punto P. O sea, de A hasta P,
se mueve la esfera que inicia en el punto A y de P hasta B se mueve la otra esfera. Entonces, ¿cuánto vale de 1? 8, así es. ¿Por qué, profesor? Porque si tú te das cuenta, el radio vale 4, el diámetro vale el doble, ¿no? O sea, vale 8. Acá, el radio, ¿cuánto vale esta otra esfera? 8. ¿Cuánto vale su diámetro? El doble, o sea, 16. ¿Qué nos pide a nosotros el problema? Nos piden la resta de los módulos del desplazamiento. O sea, vamos a restar los dos vectores, las dos distancias. Es decir, d sub 2 menos d sub 1. O sea, distancia 2 menos distancia 1. ¿Cuánto vale la distancia 2? 16. ¿Cuánto vale la distancia 1? 8. 16 menos 8, 8 centímetros. Si yo te hubiese preguntado, indícame el recorrido de cada esfera. ¿Mm? Ahí sí está difícil. Ahí sí está difícil. ¿Pero se puede hacer? Claro, se puede hacer. Bien, muchachos. Bueno, no te olvides, hay muchos alumnos que se han suscrito ya a mi canal, los felicito, ¿no? Para que puedan ver la clase más rápido. Ahí está, muchachos, mis clases todas están ahí. Ya, la tarea, ojo, de la página 47, del 11 al 15, para el día sábado 13, de 8 a 6 de la tarde.